pueden estar encima de la mesa, no controlar bien la espalda, como la tengo, se encorvarán igual mucho, porque pueden tener un tono muscular muy bajito y esto, en consecuencia, tiene mucho babeo. El sistema propioceptivo es el sistema regulador, el que calma. Entonces no puede haber un perfil de hiperreactividad, pero sí que puede haber un perfil de hiporreactividad en el que no tengan una buena conciencia corporal y para medir la fuerza, que al coger un cubierto, un vaso, pueden usar mucha o demasiada poca fuerza. También influye en cómo coordinan los movimientos de la boca, de la mandíbula, de la mano, y pueden tener mucha torpeza al no saber bien cómo están situadas sus manos, en la posición que tienen. También pueden morderse los labios o la mejilla, el interior de la mejilla sin querer, y serán muy inquietos, buscarán mucha sensación de movimiento. En el sistema visual, una hipersensibilidad a las luces y a los cambios en el entorno pueden provocar que a estos niños les dé mucha ansiedad de estos cambios, o se pueden distraer mucho y por lo tanto estar mucho rato, o sea, que la comida sea muy larga porque estarán distrayéndose todo el rato. Pueden entrecerrar mucho los ojos porque les molesta mucho y apartar la mirada. Una hiporreactividad, no atenderán a esta información que es relevante y ¿qué harán? Pues se centrarán mucho en las características que tiene la comida, estarán removiéndola, jugando con ella y tendrán una falta de atención para terminar la comida porque, bueno, pues por esto o porque puede tener como un nivel de actividad mucho más bajo, o sea, como que les cuesta estar atentos. En el sistema gustativo, una hiperreactividad sería una hipersensibilidad a una variedad de sabores, a una gran cantidad de sabores. A veces pueden ser muy quisquillosos con la comida, preferirán sabores suaves que les den menos sensación, rechazarán alimentos y pueden incluso tener náuseas según qué alimentos. Una hiporreactividad también puede influir. Al discriminar pobremente los sabores, preferirán sabores fuertes, como muy amargos, muy picantes, y chuparán o probarán objetos no comestibles, como los juguetes. En el sistema olfatorio, una hiperreactividad serían chicos muy sensibles a olores que otros no notan, entonces pueden ser muy quisquillosos, puedes generar mucho estrés, ansiedad, pueden huir de la situación, pueden recordar malas experiencias asociadas a un olor, a un alimento, a un entorno, y una hiporreactividad puede influir de manera que, como no perciben los olores bien, pues no les atraen los aromas y por eso puede no tener interés en comer. El sistema auditivo también puede influir con una hiperreactividad, ser muy sensibles al sonido de la masticación, al sonido que hace la comida en la boca o en el entorno. Pueden taparse los oídos, puede generarles mucha ansiedad, pueden incluso tener conductas más agresivas, llorar mucho, gritar, distraerse mucho con estos ruidos, incluso irse de la situación, irse de la hora de la comida. Una hiporreactividad, al no percibir los ruidos o sonidos en el entorno, pues pueden tener un nivel de actividad muy bajito y estar mucho rato comiendo, al no darse cuenta de lo que están haciendo o lo que le estás diciendo. Los problemas en el procesamiento sensorial, sobre todo a nivel táctil y a nivel propioceptivo, pueden influirnos en las habilidades de praxis. ¿Qué es esto de la praxis? Pues es la habilidad de cómo yo uso mi cuerpo, mis manos, para realizar una tarea o una acción. Aquí dice, como cuando yo juego con un juguete, cómo utilizo el juguete, cómo utilizo un cubierto, cómo hago una estructura, una torre, etc. Para la praxis se requieren de 3 fases. De la ideación, ideo lo que quiero hacer, tengo una idea de lo que quiero hacer,
la planificación motora, cómo lo voy a hacer, y la ejecución, cómo lo llevarlo a cabo, llevar a cabo todo este plan. ¿Puedo tener un problema en la ideación? No sé lo que quiero hacer, pues también habrá un problema en cómo lo planifico y en cómo lo ejecuto. Puedo tener un problema en la planificación, pero tener muy buena idea de lo que quiero hacer, pero mi plan me falla. Pues bueno, ¿cómo influye esto en la alimentación? Pues es muy importante, porque la alimentación es una tarea bastante compleja que requiere de lo que se llama la praxis oral. ¿Cómo utilizo un cubierto o un tenedor para enrollar los espaguetis? Para coger este tenedor y llevarlo a mi boca. ¿Cómo coordino los movimientos de la boca según lo que tenga en la boca? ¿Cómo los movimientos de los labios? También para succionar, para sorber, para comer, para todo. Entonces, luego también la alimentación también son bastantes secuencias. Coger todo este cubierto, limpiarme, llevar el vaso a la boca. Todo esto son secuencias bastante complejas. Y además, seguir indicaciones verbales de lo que me está diciendo el papá, de lo que me está diciendo la mamá. Son también habilidades de praxis. Y también organizarme en el espacio y en el tiempo. Bueno, con todo esto que nos has contado, Victoria, ya tenemos para pensar mucho. Yo creo que es mucha información en poco tiempo que intenta concentrar todo lo que es el desarrollo sensorial y psicomotor y cómo juega un papel súper importante ¿se me escucha bien? Sí. Un papel súper importante en la alimentación y en la nutrición, y hemos intentado abrir como dos grandes bloques. Por un lado, las características específicas de la persona con TEA más allá de la sintomatología nuclear, y por otro lado el gran papel que juega su desarrollo psicomotor y sensorial en la alimentación y en la nutrición, ¿no? Como resumen, factores implicados que vemos implicados en la alimentación son la hiperselectividad y la rigidez que presentan muchas de las personas con TEA a la hora de afrontar el momento de la alimentación y la ingesta, las frecuentes alteraciones sensoriales que están manifestando, posibles alteraciones gastrointestinales a nivel médico, que ahí no vamos a entrar, experiencias y aprendizajes negativos que se dan en muchos casos en torno a la alimentación y que están ahí a nivel emocional también jugando un papel importante, y posibles intolerancias y alergias y problemas de comportamiento. Con todo esto observamos cosas y como resultado vemos que hay alteraciones en el ritmo de la alimentación, que a veces o comen de una manera muy impulsiva y ansiosa, o por el contrario se enlentece y tenemos que apoyarles y acompañarles físicamente, que en muchos casos y sobre todo en las primeras etapas del desarrollo se dan negativas a comer sólidos y pasan grandes temporadas con alimentación triturada, con semisólidos. Que hay una variabilidad muy restrictiva en los alimentos, que muchas veces encontramos pacientes que solamente comen una determinada cantidad de alimentos con unas características muy específicas, que todo eso está muy restringido, que presentan a veces marcadores rituales en el momento de la alimentación, ¿no? Pues desde esa rigidez cognitiva se deriva una manera específica de querer abordar el momento de la comida, ya sea desde los utensilios que usamos o en qué espacio voy a comer con tranquilidad y en qué otros rechazo la alimentación, y en consecuencia también muchos problemas de comportamiento. Yo escuchándote no iba pensando en una situación típica de comedor escolar con todas esas variables auditivas, visuales, vamos, de todos los sentidos implicados, y cómo puede gestionar eso una persona con TEA y generar una respuesta adaptativa, ¿no? Cómo voy a poder alimentarme de una manera autónoma, implicarme, que mi comportamiento sea regulado en un ambiente que con todas estas características puede ser pues tan perturbador, ¿no? y generar tanto malestar. Por eso nuestras recomendaciones pasan por intentar abordar estas afectaciones en la alimentación con un equipo multidisciplinar o transdisciplinar que vaya teniendo en cuenta todas estas variables, y sobre todo hacer un plan de intervención personalizado.
A ver, no estamos hablando de que todas las personas con TEA tengan estas dificultades en la alimentación y en la nutrición, pero hay muchos casos en los que la afectación llega a incapacitar, a generar grandes ansiedades y a ser un tema de gran preocupación para las familias o los adultos con esta afectación. Porque además la alimentación, desde que nacemos, es algo que está muy presente, que preocupa a todos y que el niño, el adolescente o el adulto coma es algo pues bueno, muy relacionado con el bienestar familiar y con la tranquilidad de los padres. Lo que recomendamos es pensar qué síntomas estamos observando, pero profundizar un poco más y analizar las causas, el porqué de esas conductas que están en la punta del iceberg, que nos están indicando que está pasando algo, y analizar el perfil de esta persona con TEA y su desarrollo también sensorial y psicomotor. Y de aquí podremos pasar a hacer un plan de intervención, el cómo lo vamos a hacer, pues de una manera mucho más eficaz. Recomendaciones en la intervención, como os decíamos, recoger información en los entornos de alimentación, no solamente en el hogar, también se puede hacer en el espacio residencial o en el colegio, allí donde la persona con TEA esté llevando a cabo los hábitos de alimentación. Sobre todo, intentar enfocar la comida, el momento de comer, como algo agradable, porque las familias narran, pues bueno, verdaderas situaciones de angustia, de frustración, de pues bueno, crisis reales a la hora de abordar el tema de la nutrición, y que esto se base en una relación de confianza y respeto, pues sería lo ideal, ¿no? Entender a la persona a la que vamos a acompañar, conocer sus características, respetar sus tiempos, permitir usar, pues no sé, cascos si hay mucho ruido, o levantarme si tengo una marcada inquietud motora, o muchas otras cosas que se derivan de lo que Victoria nos ha explicado, ¿no? Y esto también se relaciona, está un poquito más abajo, pero dice no mezclar y engañar, porque cuántas veces con nuestro deseo de que coma el pescado o esa fruta y pues bueno, la camuflamos, la decoramos y entonces la persona que seguramente tenga muchas destrezas la perciba y bueno, y demos pasitos atrás en ese vínculo de confianza y de respeto. Crear rutinas y mantener las constantes variables también va a ser un factor importante. Pues bueno, que sea un entorno predecible para la persona con autismo es importante. Y en ocasiones ofrecemos información visual anticipada, damos apoyo visual para que tenga pues bueno, más información de qué va a comer, qué orden va a haber en la presentación de los alimentos, la cantidad también va a ser algo importante, que no se exponga a un exceso de cantidad de los alimentos nuevos. Priorizar y jerarquizar objetivos, porque hay veces que encontramos casos con una afectación tan significativa en la alimentación que tendremos que hacer una lista y jerarquizar qué es lo más importante en cada momento y progresivamente ir ampliando esos objetivos. Y como ya hemos dicho, pues ver a la persona en su globalidad, no solamente una persona que está pues bueno, rechazando los alimentos o que está teniendo un problema de comportamiento en el momento del comedor o que está, pues la mayoría de las veces lo que vemos son dificultades de adaptación a esa situación, y creemos que es muy importante ver a la persona en su globalidad y conocer todas estas características que hemos ido comentando. Bueno, algunas estrategias sensoriales, también hay que tener en cuenta el perfil sensorial que tenga el niño, la niña, la persona. Claro, porque puede tener mucha hipersensibilidad a un sistema, a una información sensorial, pero luego tener una hiposensibilidad a otra o alguna hiposensibilidad normal en otro sistema. Por ejemplo, podría ser apagar las luces si son muy sensibles a nivel visual, o encender las luces si en cambio es un niño que hay que activarle, que hay que darle más información visual. Eliminar distracciones en el entorno por el ruido que tiene la tele o muchas personas que hacen mucho ruido, que les puede molestar mucho. Pero en cambio sí que es verdad que hay otros niños que se puede utilizar alguna distracción como un juguete,
para que pueda atender para que no se vaya de la situación de comida y no esté tan atento a las texturas que tiene ese alimento. Otra cosa, como ya ha dicho María, utilizar cascos para aislarles del ruido ambiental si son muy sensibles a nivel auditivo. O utilizar música para regular o subir el nivel de alerta. Cojines o saquitos con peso sobre las piernas para que les dé información propioceptiva y no vayan a buscarlas ellos solos para saber dónde está su cuerpo y mantenerlos en la actividad de comida. En este mismo perfil de niño podrían servir algunas actividades que cansen antes de la hora de la comida. Por ejemplo, juegos de tirar, arrastrar, cargar, saltar, para que luego pues, no busquen esta sensación. Para aquellos niños con mucha hipersensibilidad a nivel vestibular, mucha sensibilidad al movimiento y que pueden ser muy inseguros, puede servir utilizar mesas y sillas ajustadas a su tamaño, que tengan los pies bien apoyados en el suelo y sepan que están pues, seguros. Y luego platos con porciones pequeñas de comida para que no sobrecargue a nivel visual, que no vayan a pensar, "Jo, tengo que comer todo esto". Os adjuntamos también aquí, porque esto es muy frecuente, que encontremos problemas con las texturas. Y hay un programa específico de Rosa Ventoso que nos ayuda a desmenuzar todos los pasos a seguir, ¿no? Cuando hay dificultades en la transición. Normalmente encontramos dificultades para pasar de la alimentación líquida al semisólido y de ahí al sólido. Este programa tiene muy desmenuzado los pasos a seguir. Pues bueno, ya veréis, empieza con la presentación de la comida preferida en el formato preferido y ahí vamos generando un vínculo y nos vamos relacionando con la persona a la que vamos a acompañar para pasar alimentos de la misma textura con un sabor ligeramente distinto. Es todo muy paulatino, ya veis que después cambiamos las texturas a purés cada vez un poquito más espesos. Y esto pasará en el punto 4 a presentar el puré espeso, pero con una cucharada del sólido machacado con el tenedor. Es decir, que vamos del súper triturado al semisólido, al machacado y al sólido de una manera muy paulatina, ¿vale? Nos recomienda después pasar en el punto 6 del puré durante la comida, el que se le va añadiendo paulatinamente cucharaditas de comida ya entera, e ir introduciendo los alimentos sólidos en comidas diferentes a la que elegimos. Si hacemos este programa, por ejemplo, durante la comida de mediodía, introducir en meriendas o en cenas nuevos alimentos para que se vayan familiarizando con nuevas texturas y sabores, hasta progresivamente introducir los segundos platos. Y aquí nos pone, pues bueno, croquetas, tortillas, rebozados, pues porque siempre ese tipo de texturas puede ser más fáciles de introducir que otras, pero es un ejemplo de cómo personalizamos y desmenuzamos todo el orden en la presentación de los alimentos cuando hay una dificultad específica y hay una alteración específica en la alimentación. Os hemos facilitado aquí unas lecturas recomendadas para profundizar. Una es los problemas de alimentación en niños pequeños con autismo, incluiría este artículo del que os hemos hablado. Y la otra es una guía de intervención ante los trastornos de alimentación en niños y niñas con trastornos del espectro del autismo. Todo parece muy enfocado a la infancia. El título de niños y niñas está en casi todas las publicaciones, pero las recomendaciones se pueden hacer extensibles y generalizar a población juvenil y adulta. Y sobre todo el personalizar, como hemos dicho, desde un abordaje que empiece por qué está pasando, cómo se manifiesta y qué causas hay detrás de estas dificultades a la hora de la alimentación. Así que un buen plan de actuación pasaría por personalizar e intervenir de una manera multidisciplinar o transdisciplinar. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra atención.